El olor a aceite de motor aún persistía en la esquina del taller mecánico Delgado, mucho después de que la mayoría de los clientes habían dejado de venir, mucho después de que don Ernesto Delgado hubiera fallecido y mucho después de que el pueblo comenzara a susurrar que el corazón del taller murió con él. Pero esa sofocante mañana de jueves, mientras Sofía Delgado, de 17 años, estaba sentada bajo el ventilador de techo roto hojeando uno de los cuadernos manchados de aceite de su padre. No. Tenía idea de que su vida estaba a punto de ser arrastrada al foco de atención de un desafío que la destruiría por completo o la colocaría entre leyendas, porque justo en ese momento, el elegante Ferrari Enzo Negra apareció afuera, con la carrocería destrozada, la parte delantera arruinada y el motor frío como la muerte, como si se burlara de la idea misma de que pudiera volver a la vida. La puerta del conductor se abrió con un silbido y salió el señor Varela, el presumido dueño de él. Concesionario de autos de lujo más grande en 3 condados, vestido con una camisa lavanda planchada y zapatos de piel de serpiente, sus gafas de sol brillando con desdén mientras inspeccionaba lentamente el garaje con la expresión divertida de un hombre que inspecciona una reliquia destinada al desguace, y cuando finalmente habló, no fue para solicitar una reparación, sino para provocar. Escuché que el legendario Ernesto Delgado podía arreglar cualquier cosa, lástima que ya no esté, a menos que... Sonrió mientras miraba a Sofía. Su hija heredó más que solo sus herramientas, lo que provocó que algunos trabajadores cercanos se rieran entre dientes, mientras que Sofía simplemente dejó el cuaderno a un lado y se puso de pie, cepillando la suciedad de sus jeans con precisión tranquila, su mirada firme pero ilegible. Varela continuó con un toque teatral, gritando lo suficientemente fuerte como para que la pequeña multitud de afuera lo oyera. «Hagamos esto divertido, ¿de acuerdo?» Mientras Varela reía y llamaba a un reportero local para que presenciara el acuerdo, Sofía tenía la vista puesta en la vieja caja de herramientas del rincón, la mente en los diagramas que una vez vio dibujar a su padre cuando era niña y lo veía dibujar hasta altas horas de la noche, y el corazón le latía con fuerza con una silenciosa determinación. No por el dinero, ni siquiera por el taller, sino porque ese mismo modelo de Ferrari había sido el sueño de su padre, su proyecto inacabado, lo único que siempre decía que restauraría con letra gruesa y una sonrisa burlona en el rostro. Durante un largo momento, se quedó mirándolo, con la tormenta que se formaba en su interior tras sus ojos, y luego dobló la nota con calma y la guardó dentro del diario, guardándola bajo llave antes de coger un lápiz y empezar a esbozar su propia versión de una EQ que pudiera ignorar por completo el componente faltante, algo que ningún ingeniero de Ferrari había intentado jamás, y justo cuando estaba redibujando un diagrama de circuito en 3:27 de la madrugada, llamaron a la puerta del garaje 2 veces, seguido de un tercer golpe fuerte, y entró un anciano encorvado con una gorra de cuero desgastada y una fina cicatriz que le recorría la mejilla. Miró el Ferrari, luego a ella, y dijo con un grave acento español: «¿Estás usando el diario de Delgado? Entonces hice bien en venir». Después de que ella retrocediera con cautela, el hombre se presentó como Arturo Morandi, antiguo mecánico jefe de la división de prototipos de Ferrari antes de desaparecer de la escena pública tras un escándalo en Módena 30 años antes. Con un solo vistazo a los bocetos que ella había dibujado, sonrió por primera vez en años, no porque fueran perfectos, sino porque eran imposibles, audaces y absolutamente originales. Y así transcurrieron las siguientes 4 noches entre conversaciones susurradas, lecciones que unían décadas de historia del automóvil y experimentos descabellados que encendían chispas en el suelo del garaje, y mientras tanto, Sofía hablaba poco, pero aprendía todo, impulsada no por ambición, sino por el recuerdo fugaz de las últimas palabras de su padre. No existe tal cosa como irreparable, solo caminos sin descubrir, y con cada tornillo que apretaba y cada sistema que recableaba, no. Solo reparaba un auto, sino que resucitaba un legado. Al amanecer del 6º día, el taller de Delgado ya no estaba tranquilo. Los vecinos traían comida sin llamar. Los viejos clientes se quedaban afuera esperando vislumbrar el milagro que se desarrollaba en el interior. E incluso la cámara de un dron se cernió una vez sobre el techo agrietado mientras corrían rumores en línea de que una adolescente estaba haciendo lo que los ingenieros de élite no podían. Pero dentro del taller, Sofía mantenía su enfoque nítido, sus manos moviéndose con la fluidez de alguien poseído no por el orgullo sino por un propósito, sus ojos fijos en los sistemas finales mientras Arturo Morandi observaba en silencio desde las sombras, solo dando un paso adelante cuando dudaba ante la desconocida ruta de la válvula de admisión o se detenía para verificar la placa de circuito recién esbozada que había soldado mano para reemplazar la EQ faltante, la solución personalizada. Era un híbrido Frankenstein de anulaciones analógicas e intuición digital, y era completamente único, tanto que incluso Arturo murmuró: «Ferrari nunca lo aprobaría,
Por eso podría funcionar. Pero cuando Sofía se dispuso a instalar el último módulo, los faros de una camioneta plateada pasaron por la puerta del garaje e instintivamente apagó las luces, agarrando la llave inglesa cercana mientras unos pasos crujían en la grava afuera. 2 hombres, uno de ellos el mismo asistente que Varela. Había traído consigo el primer día, el otro un mecánico local que una vez su padre rechazó por trabajo deshonesto, ambos arrastrándose hacia el garaje con una palanca y una caja harapienta. Antes de que pudieran llegar a la puerta, Arturo salió de las sombras y habló en un español con un acento italiano tan agudo que ambos hombres se congelaron. Su voz cortó la noche como acero. «¿Te irás o cojearás?» Y cuando Sofía encendió los focos detrás de él, los 2 hombres se alejaron a toda prisa. Con los rostros reflejados en el haz como ladrones asustados, su retirada no solo un fracaso, sino una confirmación de que su éxito los asustaba. Por la mañana, su madre había llamado al sheriff, quien apostó un coche fuera del garaje y el alcalde en persona se acercó con café y un apretón de manos, susurrando: «La mitad del pueblo te apoya, la otra mitad teme que les demuestres que se equivocan». Pero Sofía no dijo nada, porque sabía que ya no se trataba de ellos. A media tarde, el Ferrari estaba entero y reluciente, con sus curvas carmesí pulidas a la perfección, el motor cosido con una brillantez que desafiaba los manuales estándar. Y cada centímetro llevaba sus huellas dactilares, el ingenio de su difunto padre y un toque de magia del viejo mundo de un ingeniero olvidado. Lo único que quedaba era probarlo. Pero el riesgo era inmenso, porque si el motor fallaba o si fallaba incluso un solo sistema, el daño podría ser catastrófico e irreversible, y Varela ganaría no solo legalmente, sino simbólicamente, apoderándose de lo último que poseía su familia y manchando el legado de su padre para siempre. Arturo le puso una mano en el hombro y dijo en voz baja: «Nada de prueba. Empieza mañana, delante de ellos. Ahí es cuando importará». Y aunque la idea le revolvió el estómago, asintió, porque sabía que tenía razón. Ya no se trataba solo de un Ferrari, se trataba de lo que la gente decide creer. El pasado, la duda o el fuego que arde en alguien que se niega a romperse. Así que esa noche, solo en el garaje después de que Arturo se fuera, se sentó junto al motor una última vez, apoyando la palma de la mano en el capó, y susurró: «Por favor, solo un rugido, por él». Al amanecer del 7º día, la multitud que se congregaba frente al taller de Delgado había crecido desde curiosos locales hasta reporteros, camarógrafos, mecánicos rivales e incluso influencers de redes sociales que transmitían en vivo desde sus teléfonos, todos vibrando con la fiebre que suele reservarse para las pruebas de famosos o los regresos milagrosos. En el centro de la multitud se alzaba el Ferrari Enzo carmesí, impecable, silencioso y expectante, mientras Sofía Delgado avanzaba con sus vaqueros desgastados, las manos firmes y manchadas de grasa, y el rostro indescifrable bajo la gorra que solía usar su padre. El señor Varela permanecía de pie, con aire de suficiencia, junto a una furgoneta de noticias, con gafas de sol, los brazos cruzados y un cheque ya impreso y doblado en el bolsillo, uno que no tenía intención de entregar. Pero su sonrisa burlona se desvaneció cuando Sofía se dirigió directamente a la puerta del conductor. Se deslizó en el asiento de cuero artesanal e insertó la llave con una lentitud que hizo que toda la multitud contuviera la respiración. Al girarla hacia adelante, el taller pareció detenerse a tiempo, hasta que se oyó un rugido atronador, suave y perfecto. Un rugido surgió del compartimento del motor, no solo arrancando, sino ronroneando con la potencia de una criatura renacida, su sonido nítido y perfecto como la primera nota de un maestro en una sala de concierto silenciosa. Se oyeron jadeos, y en cuestión de segundos, el Ferrari avanzó por sus propios medios, deslizándose por el pavimento con elegancia y fuerza, y cuando Sofía lo detuvo y salió, incluso los escépticos lo supieron. No era un truco, ni una casualidad, ni una solución afortunada. Era una resurrección, construida con las manos desnudas, sabiduría ancestral e instinto puro indomable. Varela farfulló, acusándola de trampa, gritando sobre sabotaje, exigiendo pruebas de su trabajo. Pero antes de que pudiera terminar, un hombre de traje gris se abrió paso entre la multitud con una tableta. Un funcionario de Ferrari Italia, enviado por la compañía después de que Arturo Morandi presentara un vídeo de la reconstrucción de Sofía a su comité de innovación 3 días antes, y que ahora anunciaba ante todos los micrófonos: «Esta joven no solo ha restaurado el vehículo, sino que ha mejorado nuestro diseño con un módulo EQ personalizado. Nunca antes habíamos visto». Ferrari quería ofrecerle una beca completa para nuestra Academia de Ingeniería de Elite en Maranello y un contrato, provocando un aplauso atónito entre la multitud y un silencio atónito en Varela. Su madre lloraba en silencio detrás del mostrador, y Arturo simplemente se quedó de pie cerca de la puerta.
con los brazos cruzados de orgullo, mientras Sofía se giraba hacia la multitud y decía solo 10 palabras. Este era el sueño de mi padre. Acabo de cumplirlo. Antes de volver a subirse a Ferrari y conducirlo entre la multitud, mientras el sol de la mañana iluminaba su superficie pulida mientras la gente se apartaba para dejarla pasar. En ese momento, ya no era solo la hija de mecánico. Era la chica que se atrevió a reconstruir lo imposible y dejó al mundo sin palabras con el sonido del encendido.